En este caso vamos a repasar, una vez que ya habíamos repasado los conceptos de cómo crear proyectos con Spring Initializer, pues vamos a repasar algunos conceptos, ¿sí? Para lo que es el manejo de la persistencia de datos en tablas relacionales como también no relacionales, pues se maneja lo que es el API de persistencia, ¿no? El API de persistencia de Java es JPA. Bueno, la última versión es la versión 2 del 2009 y básicamente JPA te sirve para trabajar, como ya había indicado, con bases de datos no relacionales utilizando clases o objetos de Java. Es una especificación JPA, no es una implementación concreta. En realidad hay varias implementaciones de JPA. Una de ellas, por ejemplo, es Hibernate, ¿no? Nosotros vamos a utilizar la especificación como tal. Entonces, se puede decir que es el nexo entre el paradigma orientado a objetos, ¿sí? O sea, las clases, las abstracciones que nosotros realizamos reflejadas en clases, ¿sí? De Java, y la persistencia de las bases de datos relacionales, donde lo común sería lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de tablas o una base de datos, para definir una base de datos se puede decir en esencia que son tablas que están compuestas de columnas y filas, donde las columnas representan los atributos y las filas serían los ejemplos. Haciendo una analogía con el mundo de los objetos, pues el objeto sería equivalente a la tabla y las columnas de la tabla serían equivalentes a las propiedades del objeto, ¿sí? Y las filas o las tuplas de una tabla serían equivalentes a las instancias de un objeto, ¿sí? O de una clase. A un ejemplo en particular. Bueno, pero una base de datos, aparte de la tabla como tal, también tiene relaciones con otras tablas. Para reflejar esas relaciones, Java, cuando haces abstracciones, tú puedes decir que un objeto está asociado a otro. Pero tú definirías ya no un tipo de dato primitivo como ser string o entero, sino podrías decir que es una propiedad que mapea o que está enlazada hacia otra tabla o hacia otra clase, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podríamos decir que la clase empleado está relacionada con un contrato o que tiene una propiedad de tipo contrato. Ese contrato va a reflejar la relación de tabla a tabla, ¿sí? Y va a permitirnos también hacer una navegación. Entonces, todos estos conceptos se entienden como el mapeo relacional de objetos ORM, ¿sí? Entonces, hacer que nuestras abstracciones de clases se comporten y reflejen en una base de datos, en unas tablas y relaciones, es el mapeo relacional de objetos. Nos permite desarrollar aplicaciones independientes de las bases de datos específicas. Es decir, una vez que tú has definido tu modelo, ese modelo podría trabajar con cualquier base de datos, ¿sí? O con cualquier especificación del API de persistencia de Java, ¿sí? Entonces, la decisión de qué base de datos utilizar es tuya y en cualquier momento, ¿sí? Bueno, hay un estándar para eso, el Java Community Process, el JSR 317 específicamente, ¿sí? Se puede decir que este API de persistencia presta soporte para lo que son, por ejemplo, cosas como los objetos embedidos. Generalmente no estamos muy acostumbrados a este concepto, no es muy común. Un objeto embedido, por ejemplo, tiene las siguientes características. Cuando haces un objeto embedido, hay una relación de tipo delegación. Y el objetivo de los objetos embedidos es la reutilización de las clases. O sea, ¿por qué hacemos objetos embedidos? Porque queremos reutilizar ciertos fragmentos en otro lugar, ¿sí? ¿Cómo vamos a lograr eso? Mediante la delegación. Y entonces eso quiere decir que vas a tener dos clases, pero una sola tabla. Solamente que un fragmento o un grupo de propiedades las vas a utilizar en muchos otros lugares de código.
aquí en la diapositiva podemos apreciar, por ejemplo, que tenemos una tabla de tipo persona. Obviamente no cumple las tres formas normales, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí te dice los datos propios de persona como tal son last name, maiden name, first name, todos son propios de persona. Pero ¿qué cosas no son propios de persona? Property y tenant. La mayoría de las aplicaciones empresariales generalmente siempre está dada por compañía, ¿sí? Es decir, tú haces una aplicación y puede funcionar hoy en la compañía A. Si mañana otra compañía lo solicita, simplemente creas otra compañía y puedes seguir funcionando con la misma instalación. Pero hay aplicaciones que tienen un nivel de complejidad más alto. Por ejemplo, podría darse el caso de los hoteles. Un hotel como tal se podría entender como una compañía, pero esa compañía tiene a su vez varias subcompañías o propiedades, ¿sí? Entonces podremos tener, por ejemplo, el concepto de tenant y property. Un tenant es el concepto mayor y un tenant puede tener varios properties. Es como tener el concepto de compañía y subcompañía, ¿sí? O sucursal si tú quieres, ¿no? El tenant sería un equivalente a la empresa como tal, la marca, y property sería un concepto, algo así como una sucursal, ¿sí? Entonces, obviamente todos los objetos bajo ese concepto tienen que estar mapeados y poder identificarse a qué contexto corresponde, específicamente a qué empresa y específicamente a qué sucursal, o si quieres, tenant y property. Pero este tenant y property obviamente va a ser necesario en la mayoría de todos los objetos o de todos los modelos que tú necesites. Entonces tú podrás decidir y decir, bueno, estos dos, yo no quisiera replicar el código a nivel de clases. Entonces voy a generar una clase persona en anaranjado. Los cuadros en anaranjado representan ya no las tablas, sino representan las clases. En este caso dirás el nombre, el apellido, son propios de persona. Pero en lugar de poner un campo string que sea de tipo property tenant, dirás, yo voy a abstraer esas dos cosas y lo voy a reutilizar mediante delegación. Vas a delegarlo a una clase que se llame contexto. Y ese contexto tendrá el property y el tenant, si quieres, la compañía y la sucursal, ¿sí? Entonces, para este tipo de cosas, ese es el mejor ejemplo que he podido encontrar, donde tú podrías necesitar realizar objetos embedidos. A pesar de que tienes estas dos cosas, estas dos clases, al utilizar, bueno, obviamente hay anotaciones propias para utilizar objetos embedidos y tú tendrías que utilizar las anotaciones embeddable y embedded para poder hacer que surta efecto y en lugar de crear dos tablas, cree una sola, ¿no? Y una sola incluyendo las propiedades que están en la clase que estamos haciendo delegación, ¿no? En contexto. Bueno, no sé si el ejemplo es claro, pero la idea es esa, ¿no? Repasando nuevamente, tienes dos clases, una, el contexto, donde están campos que lo vas a reutilizar después en otros modelos. Sigue el concepto de delegación. Y todos los atributos, incluyendo la clase delegada, se van a embedir o se va a fusionar todos los atributos en una sola tabla. Eso es un objeto embedido. También da soporte, entre otras cosas, para las listas ordenadas. Esto es algo bastante común, que no merece mayor explicación. También otras características de JPA es que tiene su propio query criteria, un API para query criteria para hacer las consultas, utilizando, obviamente, no vas a utilizar SQL como tal, ¿no? Sino un lenguaje específico para poder realizar consultas a la base de datos. Y obviamente estas consultas van a funcionar, si utilizas este API, van a funcionar en cualquier base de datos. Por más de que hoy estás utilizando Oracle y mañana decides utilizar MySQL, pues el query va a seguir sirviendo, va a ser igual de funcional. Algunos SQL hints y algunos conceptos de validaciones también ofrece JPA. Bueno, se puede decir también que JPA 2.1, que ha nacido el 2013,
esa sí sería la última versión, obedece a otro estándar, al JSR 338, ahí está la especificación. Y además de lo anterior, este te provee conversores de tipos de datos especializados. Si ustedes quieren ver a qué se refieren los conversores de tipos de datos especializados, ahí he dejado un enlace en la documentación de Oracle que explica, por ejemplo, cómo tú puedes convertir datos. En realidad, por ejemplo, lo que les podría decir al respecto es, en tu aplicación puedes tener un atributo que no sea primitivo, que sea una clase, ¿sí? Imaginemos que es una clase que tiene un atributo string, pero ese string tú no quieres mapearlo a la tabla como string, sino tú quieres mapearlo, por ejemplo, como booleano. Entonces hay mecanismos para convertir esa clase que está envolviendo un string y que se persista en la base de datos como booleano. Pueden revisar más detalle en este enlace que les estoy dejando. Bueno, también tenemos lo que son los criterios para realizar las operaciones de update, delete, disponibles para operaciones bulk, ¿no? O sea, quiere decir, son equivalente a los bulk SQL totalmente, ¿no? O sea, son operaciones que van a tardar menos tiempo, están optimizadas para hacer operaciones por lotes. No es lo mismo en SQL realizar 1.000.000 de inserts uno por uno que realizar una operación bulk de los 1000 en uno solo, ¿sí? Obviamente las operaciones bulk son mucho más rápidas. También te ofrece opciones para lo que es generación de esquemas y consultas por medio de procedimientos almacenados incluso, ¿sí? Explicando un poquito de lo que es JPA y de las implementaciones en el mercado, se puede decir que la implementación más común es Hibernate, ¿no? Que ocupa un 72% aproximadamente. En todo caso, domina el mercado. Otras soluciones son, por ejemplo, Eclipse Link, ¿sí? Con menor participación, y entre los otros, algunos que destacan, OpenJPA, por ejemplo, con una participación muy pequeña, ¿no? Obviamente, cada especificación te permite realizar algunas cosas más o algunas cosas menos, pero en esencia todas cumplen el estándar JPA, ¿sí? Cuando nosotros manejamos Hibernate, ¿sí?, con lo que son sistemas manejadores de base de datos relacionales, hay soporte para todas estas, de acuerdo a la documentación. Hibernate soporta Oracle, IBM, MySQL, Sybase, SQL Server, Informix, Access, Apache Derby, base de datos H2, Postgres, entre esas, ¿sí? Obviamente cuando hablamos de MySQL también hablamos de MariaDB. El soporte no SQL que ofrece Hibernate es para todas estas bases de datos, entre ellas las que más destacan, la principal, MongoDB, ¿sí?, que es una base de datos documental. También Neo4j, que es una base de datos estilo de grafos, ¿sí?, que obedece a la teoría de grafos. Cassandra, Redis, las más conocidas, y otras más, ¿sí? Bueno, Hibernate 5 sale el 2015 y ha sido incorporado a lo que es Spring Framework en la versión 4.2 en el 2015, y ha sido incorporado por Spring Boot, lo que estamos utilizando, en la versión 1.4 del 2016. O sea, desde ese tiempo ya está disponible, ¿sí? Hasta el momento también nosotros ya nos hemos habituado a algunos comandos Git. Aquí tengo una tabla resumen de los comandos Git que considero más importantes, ¿no? Es buena idea que tú vayas revisando. En realidad hay los famosos cheat sets que te ofrecen una variedad más amplia, ¿no? Pero aquí están los principales. Generalmente lo primero que tú haces para inicializar un repositorio es el comando git init. Eso te crea un repositorio local de versiones. Git status te sirve para poder ver el estado del repositorio. Git add espacio punto adiciona todos los archivos que tienes para que puedan ser versionados, ¿sí? Algo que no es versionado no puede añadirse al sistema de versiones. Tú puedes hacer commit o puedes hacer push a tu repositorio local
En la primera fase, ya habíamos explicado en la clase anterior que Git es un repositorio, un mecanismo de dos pasos. Uno, que llevas a tu repositorio local con git commit -m y especificas el comando. Esto hace que los cambios añadidos hasta ese momento con git add, pues se reflejen en tu repositorio local. Posteriormente también puedes hacer git log -one line y muestra los logs de los commits que has realizado. ¿Sí? O sea, eso te muestra los logs de los últimos commits que has hecho. Y también podrías hacer checkout, ¿no? O sea, si tú quieres obtener una revisión en específica de un archivo, podrías utilizar el comando git checkout y el número de versión o el número de revisión, que le llaman algunos, del commit en particular. Cuando tú haces git log -one line, ahí te sale cuál es el número de revisión o el número de commit. Entonces tú podrías ir a alguna versión en específico y decirle, bueno, de este archivo quiero que me traigas esta revisión, ¿sí? O sea, tener versiones anteriores. Cuando generalmente tú haces el comando git commit, imaginemos que has hecho 2 commits. Ahora haces un tercer commit, pero en ese commit te has equivocado y quieres revertir todo. En realidad hay un estado que Git almacena hasta ese momento, y cuando tú quieras hacer push de cualquier nuevo cambio o commit de cualquier nuevo cambio push, no vas a poder porque hay algo, digamos, que te perjudica, que tú consideras como o que no quisieras o no deseado. En ese caso, pues tú podrías utilizar el comando git reset hit para que lo borre del hit un archivo en específico, ¿sí? O podrías hacer git, es con minúscula por si acaso, es un error de typeo, git reset hit, por ejemplo, el clásico tilde, ¿sí? 2 si quieres regresar 2 commits atrás, o 1 si quieres regresar un commit atrás, o sea, descartar el último commit que hayas hecho, ¿sí? Claro, esto te va a servir solamente antes de que se haya sincronizado y con el repositorio remoto, antes de que tú hagas push, ¿sí? Bueno, se puede decir entre algunas características de los repositorios Git en línea que se cuenta con las dos más populares, Bitbucket o GitHub, ¿sí? Para poner tus repositorios remotos o en línea. Y para enlazarlos, bueno, Bitbucket ya te ofrece soporte. Hemos visto en la anterior clase, por ejemplo, cómo ya nos muestra el comando que tú tienes que ejecutar, que básicamente es git remote add origin. Esto siempre así tienes que escribir, y el URL del repositorio donde está. Y posteriormente puedes hacer push a ese repositorio en línea mediante git push -u origin master, y eso hace que toda tu copia de tu repositorio local se sincronice y se haga push al repositorio remoto, ¿sí? De esa manera se hace el enlace a un repositorio remoto. Pues puedes clonar también repositorios con git clone y el URL del repositorio. Algunas anotaciones de JPA para hacer este mapeo relacional de objetos son @entity. Todo modelo, toda clase plana que tú quieras reflejar como un modelo de la capa de datos debe tener esa anotación presente en la clase. También puedes utilizar la @table, y esto está generalmente es opcional. Si tú utilizas @table, puedes especificar el nombre de la tabla, ¿no? Por ejemplo, aquí te dice @name, puedes especificar el nombre de la tabla, puedes especificar algunas restricciones únicas, por ejemplo, ¿sí? O que puedan existir, algunos constraints que tú puedas definir, e incluso los nombres de las columnas, ¿sí? Por defecto, asume que el nombre de la tabla es el mismo nombre que el nombre de la entidad, ¿sí? Eso es algo que se asume por defecto. A no ser de que tú quieras ponerle un nombre diferente a la entidad que refleje a otra tabla, a otro nombre, o sea, una tabla con otro nombre que no sea el de la entidad, pues tendrías que utilizar la anotación @table. Todas las tablas en base de datos siempre tienen un campo ID. El campo ID siempre debe estar presente y se lo especifica con la anotación @id. Un ID puede ser simple, por ejemplo, un string, puede ser un entero grande, un long, o también podría ser
un objeto compuesto, una llave compuesta. Hay muchas estrategias y posteriormente vamos a hablar más al respecto.